Han pasado 3 años desde que perdí a mi madre. Una ausencia que dejó un vacío enorme en mi vida. Mi padre, este año, se volvió a casar con una mujer llamada Elena, elegante y segura de sí misma. Cuando la conocí, sentí una extraña mezcla de emociones. Elena era hermosa, de una belleza impactante, pero con un encanto que provenía de una vibra cálida y genuina. No podía ignorar la felicidad de mi padre, pero había algo en la cercanía que ella tenía con él que siempre se sentía un poco fuera de lugar. Mi padre siempre fue un adicto al trabajo, alguien que dedicó su vida a su trabajo, así que pasar tiempo con la familia siempre fue secundario para él. Este matrimonio no cambió mucho las cosas. Yo me quedaba mayormente solo. Y aparte de algunas charlas casuales con Elena, no teníamos ningún tipo de vínculo. Todo parecía bastante normal hasta la noche en que llegué a casa. Abrí la puerta del baño y vi lo que pasó. Acababa de regresar de practicar surf, sintiéndome agotado. Esperaba la casa tranquila de siempre. Abrí la puerta del baño sin pensar, todavía con mi camiseta empapada de sudor. Por un momento, no pude moverme. Elena estaba allí, el agua goteando de su cabello, su piel desnuda oculta bajo una toalla, sus ojos abiertos por la sorpresa. Inmediatamente bajé la cabeza y cerré la puerta de golpe. «Lo siento». Mi voz temblaba, apresurada. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos se aferraban al pomo de la puerta como si me estuviera aferrando a la vida. Esperé un minuto, y luego escuché la voz de Elena. «Está bien, solo ten un poco más de cuidado, ¿de acuerdo?» Su voz tenía calidez, pero también un toque de timidez. Era como si estuviera tratando de fingir que no había pasado. Debería haber hecho lo mismo, ¿verdad? Pero no pude. Mi cara ardía, mi mente estaba congelada en ese momento. Cuando entré en el salón, Elena todavía tenía el pelo mojado pegado a los hombros. Llevaba una camisa delgada y una falda corta. Noté un ligero rubor en su rostro cuando me miró, pero también había una mirada de satisfacción, como si estuviera un poco avergonzada, pero en realidad no le molestara la situación. «Tengo algunas cosas que hacer», dijo, sacudiendo el pelo con un movimiento rápido. «Estaré fuera durante unas 2 horas. Nos vemos». Su voz sonaba natural, pero también como si estuviera tratando de ocultar algo. Luego, con una sonrisa rápida, se dio la vuelta y salió de la casa. Me quedé allí, todavía congelado en mi sitio. Mis emociones estaban por todas partes. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente repetía ese momento una y otra vez. La esposa de mi padre, Elena. Intenté sacar esos pensamientos de mi cabeza, pero todo en ello tenía un extraño atractivo. Respiré hondo y me levanté. Lo mejor para calmarme era darme una ducha. Eché un vistazo rápido a mi reflejo en el espejo empañado por el vapor. No pude ocultar la confusión en mis ojos ni la tensión en mi cara. Entré en la ducha, tratando de relajarme con el calor del agua golpeando mi cuerpo. Pero mi mente no se asentaba. No importaba lo que hiciera. No podía sacudirme la impresión que Elena había dejado en mi cara. Cuando salí de la ducha, me sentí un poco más relajado, sabiendo que Elena no volvería en 2 horas. Me dirigí a mi habitación, me puse mi bata y me tumbé en la cama. Cogí mi teléfono, intentando encontrar algo que me distrajera, pero fue inútil. La voz de Elena, sus movimientos, esas breves miradas estaban grabadas en mi mente. Mis ojos estaban fijos en el techo y mi mente seguía atrapada en ese momento. ¿Qué significaba? ¿Por qué me habían afectado tanto? La extraña tensión entre Elena y yo había desequilibrado todo. Mi padre, mi madre, esta casa. Todo se sentía como si se hubiera trasladado a otra dimensión. Pero aún no podía admitirme a mí mismo cuál era la verdadera razón detrás de estos sentimientos. Mientras navegaba por mi teléfono buscando algo para mantener mi mente ocupada,
Nada parecía llamar mi atención. Después de unos minutos, casi sin darme cuenta, terminé en un sitio con contenido para adultos. Mis dedos dudaron por un momento antes de tocar la pantalla, pero finalmente hice clic en un vídeo. Mientras las imágenes llenaban la pantalla, una punzada de culpa me golpeó, aunque no duró mucho. Esa sensación se disolvió rápidamente en algo más. Me puse los auriculares, dejándome llevar por completo por el vídeo, desconectando todo lo que me rodeaba. Estaba tan absorto que ni siquiera pensé en comprobar si la puerta estaba cerrada. Pensé que el mundo exterior había desaparecido, hasta que creí escuchar algo. Al principio supuse que el sonido era parte del vídeo, pero luego me di cuenta de que alguien estaba parado en la puerta, mirándome directamente. «¡Mateo!», susurró una voz, medio sorprendida. Mis ojos se apartaron rápidamente de la pantalla y me giré hacia la puerta en pánico. Fue entonces cuando la vi. Elena estaba ligeramente agachada, asomándose por la puerta entreabierta. Su mirada iba de mi teléfono a mí, y la expresión de su rostro era una mezcla de sorpresa, sobresalto y una profunda vergüenza. «Tu puerta está abierta», comenzó, pero antes de que pudiera terminar, se cubrió la cara con las manos y se enderezó rápidamente. «Solo... yo», tartamudeé, intentando dejar el teléfono, pero en mi pánico se me escapó y cayó en la cama. Apretando más el lazo de mi bata, tartamudeé. «Elena, yo... Drenia», pero las palabras se enredaron en mi garganta. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió corriendo. Escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo, pero yo no podía moverme. Sentía la cara como si estuviera ardiendo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a reventar. ¿Qué había hecho? La mirada en sus ojos quedó grabada en mi memoria. Sorpresa, vergüenza y tal vez decepción. Traté de respirar hondo, pero no funcionó. Todo se sentía aún más complicado ahora. Mis emociones y pensamientos eran un lío enmarañado. Después de ese encuentro, olas de miedo y vergüenza se abatieron sobre mí mientras trataba de reconstruir lo que acababa de suceder. No podía ni imaginar cómo sería nuestra próxima interacción. El día se prolongó interminablemente. No importaba lo que hiciera, no podía sacarme ese momento de la cabeza. Se repetía una y otra vez, como un bucle, cada segundo más vívido que el anterior. Cerré los ojos con la esperanza de bloquearlo todo, pero los recuerdos solo se hicieron más fuertes. La culpa y la vergüenza me consumían, mezcladas con la imagen de su rostro sobresaltado, sus ojos muy abiertos mirándome todavía en mi mente. Llegó la noche y aún no podía dormir. Mis pensamientos se arremolinaban. Una tormenta caótica de todo lo que había sentido y experimentado ese día. Estaba inquieto, incómodo. Había oído que papá tuvo que irse de repente por un asunto de trabajo. Cuando escuché el coche arrancar en la distancia y el sonido de la puerta principal, supe que algo estaba cambiando. Había una inquietud en el aire. No sabía lo que iba a pasar, pero parecía que todo estaba a punto de cambiar. Entonces, la puerta se abrió ligeramente. Elena entró. Mis ojos se fijaron en ella de inmediato. Llevaba un camisón de seda rosa adornado con encaje que brillaba tenuemente en la luz tenue. Abarcaba su figura de una manera que hacía que cada movimiento fuera hipnotizante. La habitación estaba en silencio, tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón. Elena se acercó lentamente y se sentó en el borde de mi cama. «Tu padre se ha ido, Mateo», dijo suavemente, con voz tranquila pero con un toque de nerviosismo. Pude oír cada palabra con claridad, pero no se me ocurría cómo responder. Mi mente estaba en blanco, excepto por su presencia. El peso del momento me oprimía. Lo único que pude hacer fue mirarla a los ojos. Algo dentro de mí simplemente se rompió en ese momento.
Controlar mis emociones parecía imposible. Elena, dije con la voz temblorosa, sé que papá no te ha estado prestando suficiente atención, que no te ha estado haciendo feliz. No está bien, pero yo te quiero tanto. Sus ojos se abrieron de inmediato, llenos de sorpresa, miedo y quizás un toque de culpa. Se inclinó hacia mí por un segundo, pero rápidamente se echó hacia atrás, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir. Mateo, esto no está bien, tartamudeó, con la voz temblorosa. No puedes pensar así, está mal. El peso de mis palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos, y su mirada solo empeoró las cosas. Estar tan cerca de ella, sentir como si estuviéramos caminando por una línea muy fina, me mareaba. La atracción que sentía, emocional, física, todo era abrumador. Pero ella se quedó sentada allí, mirándome en silencio, como si tratara de entender lo que había dicho. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y pesado. El aire de la habitación se sentía sofocante, tan caótico como la tormenta que rugía dentro de mí. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. Mi mente gritaba que la quería, pero no tenía ni idea de cómo podría acabar esto, cómo debería acabar. Finalmente, Elena bajó la cabeza y respiró hondo. Esto es muy complicado, dijo. Pero pensar así, la incertidumbre en su voz, me recordó que nada de esto sería sencillo. No tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Entonces algo cambió en ella. La confusión en sus ojos pareció desvanecerse, como si una cadena invisible que la contenía se hubiera roto de repente. Se inclinó hacia mí, borrando el espacio entre nosotros. Su mirada cambió, más audaz, más hambrienta, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me besó. Sus labios se encontraron con los míos suavemente, pero con una intensidad que hizo que el mundo se detuviera. Era como si todo de repente tuviera sentido. Cada pregunta, cada miedo, cada duda, simplemente desaparecieron. Las cadenas que me habían estado reteniendo sentí como si se hubieran ido, hechas añicos en un instante. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía reventar, pero lo único en lo que podía concentrarme era en la forma en que su beso hacía que todo lo demás se desvaneciera. Ese beso no fue solo un momento, fue un punto de inflexión. Estaba aturdido, pero al mismo tiempo la cercanía, la conexión, desbloquearon algo dentro de mí. Cada emoción que tenía, deseo, confusión, anhelo, todo se arremolinaba junto como si nada más importara en el mundo que esto. Unos segundos después, se retiró y volví a ver la expresión de conflicto en sus ojos. Respiró hondo, como si acabara de dejar atrás una enorme carga. Mateo, comenzó, con la voz todavía temblorosa pero más firme que antes. Cuando pienso en esto. Pero en ese momento las palabras no importaban. Ese beso lo había dicho todo, lo había cambiado todo. Esa noche todo pasó muy, muy rápido, y sin embargo, sentí como si el mundo se hubiera ralentizado. Mis emociones eran un lío confuso. No podía ni siquiera decir lo que estaba pensando o sintiendo. La forma en que Elena había estado tan cerca, la forma en que me había besado, era imposible de olvidar. Por la mañana, las cosas se sentían más claras, pero también más pesadas. Cuando me desperté, ella todavía estaba a mi lado. Sus ojos brillaban y, aún en la luz de la mañana, podía sentir la satisfacción que irradiaba. Mientras se sentaba lentamente en la cama, me dio una pequeña sonrisa suave. Elena se estiró y se levantó, con un aspecto casi sereno. «Voy a ducharme», dijo, con voz tranquila y ligera, como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros. Salió de la habitación con cierta facilidad, como si estuviera libre.
y yo me quedé allí, todavía tambaleándome, todavía perdido en mis pensamientos. Mi mente estaba en guerra consigo misma. Lentamente me incorporé en la cama y respiré hondo. Los acontecimientos de anoche se repetían en mi cabeza una y otra vez. Cada momento con Elena me había acercado más a ella, pero al mismo tiempo me dejaba con esa inquietud que me carcomía. ¿Era esto correcto? Lo que había hecho, lo que estaba sintiendo, ¿tenía algún sentido? Las secuelas eran como estar al borde de un acantilado, sin saber si saltar o retroceder. El tiempo pasó en un borrón mientras me sentaba allí cuestionándolo todo. Mientras Elena se duchaba, yo me quedé en la cama solo, con mis pensamientos en espiral. Pasara lo que pasara entre nosotros, sabía una cosa con certeza. Nada volvería a ser lo mismo. Pero, ¿cómo habían cambiado las cosas? O lo que eso significaba. No podía entenderlo. ¿Qué sucede cuando la encantadora fachada se derrumba? Clara, buscando escapar de un matrimonio sin amor, cae en los brazos de un hombre que la hace sentir vista y deseada. Pero en la embriagadora belleza de la Toscana, descubre que el hombre que creía conocer oculta una impactante verdad. Prepárate para una historia de traición, engaño y una devastadora revelación que te dejará sin aliento. El sol de la Toscana, un orbe dorado que se ponía tras las colinas onduladas, proyectaba largas sombras sobre los viñedos mientras Clara salía del autobús. «Il Rifugio del Sole», decía el letrero del hotel con una elegante caligrafía, y ella intentó reunir entusiasmo. El edificio rústico de piedra, cubierto de bugambillas, era innegablemente hermoso, pero un dolor familiar se instaló en su pecho. El escueto mensaje de texto de Ricardo de ese mismo día resonaba en su mente. «Que te diviertas. No esperes poder contactarme». Este viaje, que se suponía que sería una escapada refrescante, ya estaba comenzando con una aguda punzada de aislamiento. El aire era cálido y fragante con el aroma a romero y cipreses. Clara inhaló profundamente, tratando de alejar la molesta sensación de soledad. El patio del hotel bullía con la charla de sus colegas, una mezcla de caras familiares y algunas nuevas. Vio a Giovanni, el director, cerca del mostrador de recepción, su sonrisa tan cálida como el sol italiano. Él saludó con la mano, sus ojos se arrugaron en las comisuras, y Clara sintió un aleteo, un breve respiro de su confusión interna. Se registró en su habitación, un espacio encantador con pisos de terracota y una vista a los viñedos. Pero la belleza que la rodeaba no podía penetrar del todo el muro que Ricardo había construido entre ellos. Sacó su teléfono, dudó y luego marcó su número. Fue directamente al buzón de voz. Suspirando, dejó un breve mensaje, tratando de sonar alegre, y luego arrojó su teléfono a la cama. Cuando se unió al grupo para la cena, la animada conversación fluía a su alrededor. Sofía, la profesora de arte, se reía a carcajadas de un chiste de uno de los profesores. Giovanni, sentado frente a Clara, la miró y le ofreció una sonrisa comprensiva. «¿Todo bien, Clara?», Swin preguntó, con voz baja y preocupada. Ella asintió, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada del viaje», respondió. Pero sus ojos contenían un brillo de conocimiento, y ella sintió una extraña sensación de ser vista, de ser comprendida, algo que no había sentido en mucho tiempo. La comida era deliciosa, una muestra de sabores italianos, pero Clara se encontró solo picoteando su comida. La animada charla parecía amortiguada, la risa distante. Se sentía como una extraña, a la deriva en un mar de conexiones felices, y anhelaba algo más. Una conexión que se sintiera real, un lugar donde realmente perteneciera. La mirada de Giovanni, sin embargo, a menudo se encontraba con la suya, y fue un extraño consuelo durante las primeras horas.
Los días en el refugio del Sole se desarrollaron como un sueño, llenos de catas de vino, caminatas escénicas a través de viñedos bañados por el sol y cenas comunitarias bajo el cielo estrellado de la Toscana. Pero bajo la superficie de estos momentos idílicos se desarrollaba un drama diferente para Clara. Giovanni, con su encanto natural y su naturaleza atenta, parecía estar siempre cerca. Le ofrecía un asiento a su lado durante las actividades grupales, se aseguraba de que su copa de vino estuviera siempre llena y la involucraba en conversaciones que iban más allá de lo superficial. Le hablaba de su amor por la literatura italiana, de su admiración por la dedicación de ella a sus alumnos y de su comprensión de los desafíos de equilibrar una carrera exigente con la vida personal. Estas conversaciones se sentían íntimas, muy lejos de los intercambios breves y a menudo desdeñosos que tenía con Ricardo. Cuando ella mencionaba a su esposo y cómo su relación parecía estar decayendo, Giovanni escuchaba atentamente, con el ceño fruncido, su mirada llena de empatía. Nunca criticaba explícitamente a Ricardo, pero su silencio a menudo era más revelador. Clara comenzó a encontrarse buscándolo a Giovanni. Durante el desayuno, escaneaba la sala en busca de él. Una sutil sonrisa aparecía en sus labios cuando sus ojos se encontraban. Se demoraba un poco más después de las caminatas grupales, solo para conversar con él. Incluso se encontraba repitiendo sus conversaciones en su mente, analizando sus palabras y gestos. Una cálida sensación la inundaba cada vez que él la elogiaba por su vestido o por su risa. Ella trataba de alejar estos pensamientos, recordándose a sí misma que Giovanni era su director, un hombre casado. Pero el anhelo de conexión, el dolor del abandono de Ricardo, era abrumador. Sacaba su teléfono, con la intención de llamar a Ricardo, pero luego veía un nuevo mensaje de Giovanni, una invitación casual para una caminata matutina o una conversación nocturna junto a la piscina. Se sentía culpable, pero la emoción de su atención, la sensación de ser vista y deseada, era demasiado embriagadora para resistir. Una tarde, mientras el grupo se reunía para una cata de vinos, Giovanni la miró al otro lado de la mesa. Levantó su copa, sus ojos brillando maliciosamente. «Por los hermosos atardeceres y una compañía aún más hermosa», dijo, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella lo escuchara. Las mejillas de Clara se sonrojaron y rápidamente apartó la mirada, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Estaba acostada en la cama, sus pensamientos consumidos por Giovanni. La imagen de su sonrisa, la sensación de su mirada, se reproducían como una película en su mente. Recogió su teléfono, con la mitad de la intención de llamar a Ricardo, pero se detuvo. «Él no escuchará», pensó con tristeza. «No le importa». En cambio, miró sus mensajes y vio un nuevo texto de Giovanni. «No puedo dormir. ¿Nos vemos en la terraza?» Dudó mucho tiempo, su conciencia luchando contra su deseo. Luego se levantó de la cama y salió, hacia la oscuridad que la llamaba, y la promesa de un placer prohibido. La terraza estaba bañada por el suave brillo de la luna. Los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas y el lejano canto de los grillos. Giovanni estaba junto a la barandilla, su silueta delineada contra el cielo estrellado. Clara se acercó con cautela, con una mezcla de anticipación y aprensión revolviéndose en su interior. «Esperaba que vinieras», dijo Giovanni, girándose para mirarla. Sus ojos contenían una calidez que la emocionaba y la inquietaba. Hablaron un rato, de todo y de nada. La tensión entre ellos era palpable. Compartieron una risa sobre una interacción divertida con algunos de los otros profesores. La conversación se volvió más íntima. El espacio entre ellos se reducía. Entonces, Giovanni extendió la mano y tomó suavemente la de Clara.
Su toque envió una descarga de electricidad a través de ella. Era un toque simple, pero decía mucho. La miró, su mirada intensa. «Clara», susurró, su voz ronca. «Eres tan hermosa. Estoy cautivado por ti». El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Su respiración se atascó en su garganta. Intentó retroceder, un débil intento de recuperar el control, pero la mano de Giovanni se apretó alrededor de la suya. Se inclinó, su rostro se acercó al de ella, y luego sus labios se unieron. El beso fue suave al principio, luego se hizo más profundo, más apasionado. Clara olvidó todo, todas las reglas, todas las obligaciones. En ese momento solo estaba Giovanni, la emoción de lo prohibido y un anhelo desesperado que finalmente había encontrado su salida. El beso se rompió y ambos respiraban con dificultad. La cabeza de Clara daba vueltas. Se apartó un poco, sus ojos muy abiertos con una mezcla de deseo y culpa. «Esto está mal», susurró, su voz apenas audible. Pero Giovanni solo sonrió, una sonrisa astuta, casi depredadora. «¿Se siente mal?», preguntó suavemente, volviéndola a Tinti a traer a sus brazos. Esa noche, en la íntima quietud de su habitación de hotel, los límites se difuminaron y las líneas se cruzaron. El romance no comenzó con una declaración ruidosa, sino con una necesidad silenciosa y desesperada de conexión, una necesidad que Clara había tratado de ignorar durante mucho tiempo. La culpa se enrolló alrededor de ella como una serpiente, susurrando su traición. Pero la embriagadora sensación de ser verdaderamente deseada era demasiado fuerte. Justificó sus acciones diciéndose a sí misma que se lo merecía, después de años de ser ignorada por Ricardo. Los días siguientes fueron un torbellino de citas secretas, besos robados y palabras susurradas. Se reunían durante los descansos entre las actividades programadas, compartiendo momentos robados en el jardín o junto a la piscina. Cada encuentro estaba cargado de una peligrosa electricidad, una mezcla de emoción y la creciente conciencia de que estaban jugando un juego peligroso. Clara se encontraba revisando constantemente la presencia de otras personas, volviéndose paranoica de que alguien descubriera su aventura. Se sentía atrapada y eufórica, sabiendo que estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. El encanto idílico de la Toscana comenzó a sentirse como una jaula dorada para Clara. Los momentos robados con Giovanni, una vez estimulantes, ahora se sentían cada vez más llenos de ansiedad. Siempre estaba mirando por encima del hombro, preguntándose quién podría estar observando, qué se podría decir. La culpa la carcomía, una compañera constante e indeseada, haciéndola sentir más distante de sí misma que nunca. Un día, el grupo hizo un viaje en autobús a un pueblo medieval cercano, con sus calles empedradas bordeadas de edificios antiguos. Durante un almuerzo grupal en una pequeña trattoria, un momento casual sacó a la superficie las grietas de su fantasía. Clara se estaba riendo de un chiste contado por uno de los otros profesores, cuando notó a Giovanni y Sofía al otro lado de la mesa. Estaban absortos en una conversación privada, con sus cabezas juntas, compartiendo una sonrisa secreta. El estómago de Clara se retorció con una punzada de algo que se sintió como una traición, y vio sus interacciones con una nueva claridad. Había visto esa mirada de intimidad compartida antes, muchas veces antes, cuando ella era el objetivo. Era la forma en que se miraban, el brillo cómplice en sus ojos, la risa fácil que parecía excluir a todos los demás. Era la misma mirada que Giovanni le había dado a ella, la misma sonrisa cómplice y la misma intimidad que había usado para seducirla. Una fría realización inundó a Clara. No era especial, no era única. Ella era solo otra conquista para Giovanni, otra escapada temporal y otra historia para su repertorio. El resto de la comida transcurrió en un borrón. Clara se excusó,
alegando dolor de cabeza. Vagó sin rumbo por las calles. La belleza del pueblo no pudo penetrar el muro de desilusión que la había rodeado de repente. Pensó en Ricardo, el hombre al que había traicionado, el hombre al que había descartado por la fugaz atención de otro. La imagen de su esposo y su pasado compartido era un crudo recordatorio de su propia traición. De repente, no deseaba nada más que regresar a su habitación de hotel, meterse debajo de las sábanas y esconderse del mundo. La culpa la agobiaba y sentía una extraña sensación de vergüenza. Pensó en su matrimonio, en sus promesas y en sus sueños compartidos. De repente, anhelaba la vida que tenía con Ricardo y la familiar comodidad que él le ofrecía, aunque fríamente. Esa noche, en la cena, se encontró incapaz de hacer contacto visual con Giovanni. Él trató de captar su mirada, su sonrisa tan encantadora como siempre, pero Clara miró hacia otro lado. La fachada de su escapada romántica finalmente se había resquebrajado, y estaba comenzando a darse cuenta de la magnitud total de su traición y su vulnerabilidad. Finalmente supo que la habían engañado, usado, y que había caído en los mismos trucos que muchos otros. No era más que una distracción temporal en un patrón de infidelidad. El sueño eludió a Clara esa noche. La hermosa habitación se sentía confinante, el silencio pesado con verdades tácitas. Se daba vueltas en la cama. Su mente corría con arrepentimiento y una creciente sensación de ira. La imagen de Giovanni y Sofía, compartiendo esas miradas cómplices, seguía reproduciéndose en su mente. El deseo de confrontar a Giovanni rugía dentro de ella, y al mismo tiempo sentía vergüenza por haber sido tan tonta al caer en sus encantos. Incapaz de permanecer en la cama por más tiempo, Clara salió de su habitación. El hotel estaba tranquilo. La mayoría de los huéspedes dormían profundamente. Vagó por el jardín, esperando que el aire fresco de la noche calmara sus pensamientos inquietos. El aroma del jazmín nocturno flotaba en el aire, un marcado contraste con la agitación en su corazón. Mientras caminaba, notó una luz suave que emanaba de una habitación en la planta baja. Era la habitación de Giovanni. La curiosidad, una atracción oscura e irresistible, la llevó más cerca. Miró a través de las cortinas parcialmente cerradas y su respiración se atascó en su garganta. Allí, iluminados por el suave brillo de una lámpara de noche, vio a Giovanni y Sofía. Se estaban besando, sus cuerpos entrelazados en la cama, su pasión tan descarada como el sol de la Toscana. Era una escena de intimidad flagrante, una escena que Clara solo había imaginado para sí misma. La realización la golpeó como un golpe físico. Ella era solo otro nombre en su lista, otra conquista en su larga historia de infidelidad. La fantasía cuidadosamente construida que había creado, la escapada romántica que había anhelado, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Observó en silencio horrorizada, su corazón rompiéndose con un dolor que nunca había imaginado. La hermosa fachada de Giovanni ahora estaba rota, revelando a un depredador que cazaba mujeres vulnerables y solas. Ella era una de ellas. Podía sentir su rostro ardiendo de vergüenza, y mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos, no sentía nada más que desprecio por Giovanni y por ella misma. Se retiró silenciosamente de la escena, alejándose de las ventanas, caminando lentamente hacia la oscuridad de la noche, dándose cuenta de que acababa de ser parte de una historia mucho más grande y mucho más oscura. El viaje ahora se había terminado, y su vida había cambiado para siempre. Sabía que nunca podría volver a ver al director de la misma manera, y que estaba a punto de embarcarse en el camino para cambiar su vida. El último vistazo de Giovanni y Sofía besándose quedaría grabado para siempre en su mente. La historia de Clara es de desamor y descubrimientos impactantes, ¿verdad? Tenemos curiosidad por saber
¿Cuáles fueron tus pensamientos sobre sus elecciones? ¿Hubo algo que hubieras hecho diferente? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y si encontraste esta historia conmovedora, estimulante o entretenida, asegúrate de suscribirte para no perderte nuestras futuras narraciones. Tu apoyo significa mucho para nosotros.